Somos LPI, organización sin fines de lucro, que promueve la difusión de las ciencias de la analítica de negocios. Suscríbase a nuestro portal e ingrese al mundo de la analítica de negocios para ayudar en la mejora de toma de decisiones y elevar la calidad de vida de las sociedades. SAP Business Warehouse 7.3, implementación de cubo de ventas. Los cubos o infocubos en SAP Business Warehouse son estructuras multidimensionales o multitabulares, diseñadas bajo el esquema estrella, en las que en el centro se encuentra una tabla central de valores denominada Fact Table, y en las puntas o en los extremos se encuentran tablas denominadas tablas de dimensiones o de atributos. Todos los valores de estas tablas de dimensiones, como la tabla de valores, están normalizados. Contienen información estable, histórica, que perdurará en el tiempo. La información de las tablas está normalizada, como se repite, es decir, para cada valor de la tabla de hechos o fact table corresponde una única combinación de valores de las claves de las tablas de dimensiones. En todo cubo existen dos tipos de tablas de dimensiones: las diseñadas por el usuario final y las tablas estándares del sistema. En todo cubo implementado en SAP Business Warehouse siempre existen tres tipos de tablas estándares del sistema. Estas son la tabla de paquetes de datos o las dimensiones de paquete de datos, que hace referencia a las solicitudes o a los lotes de carga de datos a los que pertenece cada registro del cubo. El segundo tipo de tabla estándar es la tabla de dimensiones de tiempo, que establece las dimensiones temporales que van a permitir analizar los campos de fecha. Por último está las tablas de dimensiones de unidad, que establecen las dimensiones de unidad que van a permitir analizar los campos referidos a importes o a cantidades. En esta sesión vamos a implementar un cubo de ventas que va a tener la siguiente configuración. Va a contener una tabla de dimensión de clientes que contiene los atributos del código de cliente, el territorio, el país, la persona o el empleado y el almacén. Asimismo, contendrá una tabla de dimensiones de órdenes que contiene el valor o el número de la orden, la fecha de la orden y la fecha de embarque. Asimismo, trabajará con las tablas estándares de paquete de datos, tiempo y de unidades. Finalmente tendrá el cubo una tabla central de valores o fact table que contendrá los campos importe de ventas, flete, impuesto y subtotal de la venta, que es la sustracción al importe de venta de los fletes y del impuesto. La implementación del cubo comienza a partir del menú de modelación. En la opción Info Provider ubicamos la info área donde vamos a implementar nuestro cubo. Al detectarla, con el menú contextual botón derecho del mouse sobre la info área, seleccionamos la opción Crear Infocubo. Le damos un nombre técnico, un nombre mnemotécnico y una descripción. Confirmamos el info área donde va a estar implementado, el tipo de objeto que vamos a crear. Confirmamos que este infocubo va a ser estándar y lo creamos. El sistema habilita un área de diseño del cubo en la parte derecha, donde podemos ver la carpeta de dimensiones que contiene las tres tablas de dimensiones estándares para paquete de datos, la tabla de dimensión de tiempos y la tabla de dimensión de unidades, y una tabla de dimensiones por default para poder configurarla de parte del usuario.
En la parte izquierda podemos ver los repositorios o áreas de donde podemos extraer los distintos objetos o InfoObjects que van a formar parte del diseño de mi cubo. Así tenemos el área de general de InfoObjects, tenemos el área o el listado de catálogos de InfoObjects que existen en nuestro Data Warehouse, el listado de cubos que residen en nuestro Data Warehouse, el listado de tablas DSO y el listado de componentes InfoSource, de donde nosotros podemos extraer los distintos InfoObjects. Como vemos, a través del listado general de objetos o InfoObjects, estos vienen a través de directorios, de características, de time characteristics, así como también objetos de tipo keyfigures. Como podemos ver, para poder incorporar un InfoObject dentro del diseño de mi cubo, lo podemos hacer de dos maneras. Primero, ubicando el InfoObject en el área general de objetos, bien sea a través de una búsqueda secuencial o a través del binocular, una búsqueda directa. De esta manera, ubicamos por ejemplo al cliente. Una vez ubicado el InfoObject, podemos arrastrarlo al directorio de dimensiones donde lo necesitamos y lo soltamos simplemente. Ya lo tenemos aquí. Continuamos con los otros InfoObjects que van a formar parte de esta tabla de dimensiones. La segunda manera de incorporar un InfoObject en una tabla de dimensión es a través del menú contextual, situándonos en la tabla de dimensiones. Con el botón derecho seleccionamos la opción de ingreso directo del InfoObject. Indicamos el InfoObject que queremos incorporar, le damos confirmar y el InfoObject es agregado a la tabla de dimensiones. Continuamos con el resto de InfoObjects que deben ser asignados a esta tabla de dimensión de clientes. Ubicamos todos los InfoObjects del área general de objetos o InfoObjects de mi Data Warehouse. Al ubicarlos, lo confirmamos y estos son cargados en mi tabla de dimensión. Esta tabla de dimensión, con el menú contextual botón derecho del mouse, podemos modificar su descripción, poniéndole o colocándole una dimensión más apropiada. A continuación tenemos que crear la siguiente tabla de dimensiones según el gráfico, que corresponde a la tabla de dimensión de órdenes. Para esto nos situamos en el directorio de dimensiones. Con el menú contextual creamos una nueva dimensión que le vamos a llamar dimensión orden. Como podemos verlo en la pantalla, ahora debemos asignarle los InfoObjects a esta tabla de dimensión apenas creada. Podemos hacerlo siempre bajo estas dos rutinas, ubicando el InfoObject dentro de las áreas que almacenan los objetos del Data Warehouse, como por ejemplo aquí a nivel de el catálogo general de InfoObjects de tipo Characteristics. Ubicamos el objeto que queremos incorporar a esta tabla de dimensión orden. Podemos ubicar ese InfoObject a través del binocular, colocando el nombre técnico del InfoObject, lo ubicamos y lo podemos arrastrar a nuestra tabla de dimensiones orden. Igualmente
podemos utilizar el siguiente método, que es el de ingreso directo del InfoObject a la tabla de dimensiones. Con el menú contextual, dentro del directorio de la tabla de dimensión de orden, seleccionamos ingreso directo de InfoObject y acá le asignamos los nombres. Una vez ingresados los InfoObjects, le damos confirmar y el sistema traslada esos InfoObjetos en la tabla de dimensión apenas creada. Nos queda ahora completar los InfoObjects que corresponden a la tabla de valores o tabla de keyfigures. Podemos abrir la carpeta de objetos de tipo keyfigure y ubicar aquellos InfoObjects de tipo keyfigure que van a formar parte de nuestro cubo. Podemos ubicar los InfoObjects de tipo keyfigures a través del binocular, indicando el nombre técnico del InfoObject. Acá lo tenemos. Podemos también seleccionar de paso los otros InfoObjects de tipo keyfigure que nos interesan transportar o incorporar en nuestro cubo en la tabla de valores, como el subtotal, el importe de las ventas, el flete, el impuesto a las ventas. Una vez ubicados los objetos de tipo keyfigure, los podemos arrastrar a nuestra carpeta. El importe de ventas, el subtotal, el flete y el impuesto. De esta manera. Con respecto a los InfoObjects de navegación, debemos confirmar cuáles de estos atributos de navegación que están definidos y que forman parte de la tabla de territorio van a ser utilizados como campos o atributos de navegación. Le damos ambos, tanto para el country, país, como para el grupo. Y tenemos listo ya nuestro cubo con dos tablas de dimensiones, una referida a atributos de cliente y otra referida a atributos de la orden de venta, con 4 objetos de tipo keyfigure que administran los importes de las ventas, los subtotales de ventas, los fletes y los impuestos de ventas, y con el directorio de atributos de navegación para los objetos país y grupo. Asimismo, nuestro cubo contiene 3 tablas estándares referidas a la tabla de unidades para el manejo de los importes de venta, para el manejo de las monedas, la tabla de tiempos para el manejo de la dimensión de fechas de las órdenes, y la tabla de paquetes de datos para los lotes de carga de datos que están alimentando el cubo. Hecho esto, tenemos nuestro cubo ya definido, que lo podemos verificar con el botón verificación y después activar de esta manera. Una vez hecho esto, ya tenemos nuestro cubo implementado, como se ve en la pantalla.